¿Ya no lo buscas? ¿Te ha pasado que sigues haciendo las mismas cosas pero sientes que algo ya no fluye igual? No necesariamente hiciste algo escandaloso, no dejaste de creer, no abandonaste todo, pero algo cambió. Hace algunos días el sistema de riego de mi casa dejó de funcionar como debía. Algunas cabezas de riego ya no lanzaban agua correctamente. Llamé a la persona que le da mantenimiento y empezó a revisarlas una por una y me dijo, mira, esta dejó de funcionar porque la raíz de ese árbol fue creciendo hasta romper la tubería. Le tomó un buen rato repararla. Luego revisó otra. Esta no está descompuesta, solo necesita una extensión. El pasto creció y el agua ya no alcanza la zona que antes regaba. Después llegó a una tercera. La abrió, sacó un pequeño caracol que se había metido adentro y la volvió a cerrar y quedó funcionando en segundos. Tres aspersores, el mismo síntoma, tres problemas distintos. Y mientras los veía no podía dejar de pensar en el rey Asa, porque su vida terminó exactamente igual. Desde afuera seguía siendo el mismo rey, pero por dentro algo había dejado de fluir. Episodio 176, Primera de Reyes 15 y Segunda de Crónicas del 13 al 16. Hoy veremos varios reyes, pero todos apuntan hacia una sola pregunta. ¿Ya no lo buscas? Porque la forma en que terminas depende de si nunca dejas de buscar a Dios. Primer punto, busca a Dios cuando tienes miedo. Abías no fue un rey completamente fiel, pero cuando Jeroboam salió contra Judá con un ejército muy superior, recordó algo que sí era verdad. Israel había abandonado al Señor. Habían inventado su propia manera de adorarlo, y Abías les dijo, si vienen contra nosotros están peleando contra Dios. Judá estaba rodeado, no tenía ventaja militar. Entonces hicieron lo único que realmente podía cambiar la situación, clamaron al Señor. Y Dios les dio una victoria imposible. Después Abías murió y llegó Asa. Por fin aparece un rey que ama sinceramente a Dios, quita los ídolos, limpia el culto y hasta destituye a su propia abuela como reina madre, porque había promovido la idolatría. Entonces el profeta Azarías le entrega una frase que resume todo este episodio. Si buscan al Señor, Él se dejará encontrar. Algunas personas leen este versículo y piensan que cualquier nación moderna recibirá exactamente las mismas promesas, pero Azarías estaba hablando dentro del pacto que Dios había hecho con Israel y Judá. Era un pacto nacional. No debemos trasladarlo automáticamente al nuevo pacto establecido por Cristo. Ese sería un anacronismo, pero el principio sigue siendo verdadero. Dios sigue respondiendo al corazón que lo busca. Y mientras Asa siguió buscándolo, el agua siguió fluyendo. Segundo punto, la experiencia nunca debe reemplazar la dependencia. Pasan los años, muchos años. Asa no reinó 5 ni 10, reinó 41 años. Para ponerlo en perspectiva, si vives en un país donde un presidente gobierna 4 años, eso equivale a ver pasar 10 presidentes. Si vives en un país donde los periodos duran 6 años, serían 7 presidentes. Toda una generación. Niños que nacieron cuando Asa llegó al trono ya eran adultos y algunos ya tenían hijos cuando él murió. Mientras Asa seguía reinando en el reino del norte, los reyes iban y... Mientras Asa seguía reinando en el sur, en el reino del norte, los reyes iban y venían. Nadab, Baasa, Elá, Simri, Omri, y hasta comenzó el reinado de Acab, 5 reyes y el inicio de un sexto, mientras Asa seguía sentado en el mismo trono. Imagínate cuánta experiencia había acumulado. Había visto guerras, había visto milagros, había visto a Dios responder, y precisamente ahí apareció el mayor peligro. Baasa bloqueó una ruta estratégica de Judá. Asa reaccionó rápidamente, tomó plata y oro del templo y compró una alianza con el rey de Siria. El plan funcionó. Baasa tuvo que retirarse. Desde el punto de vista político fue una gran decisión. Pero entonces llegó Anani y le dijo, te apoyaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios. Ese era el verdadero problema. No fue simplemente una mala estrategia, fue un corazón que había dejado de consultar primero a Dios. El psicólogo Barry Stahl estudió por qué grandes empresas seguían invirtiendo millones en proyectos que claramente estaban fracasando. Descubrió que mientras más tiempo llevaba una persona defendiendo una decisión, más difícil le resultaba reconocer que estaba equivocada. Seguí invirtiendo, no porque el proyecto fuera bueno, sino porque admitir el error resultaba demasiado doloroso. Creo que eso comenzó a pasarle a Asa. Cuando Dios lo corrigió, ya no quiso escuchar, encarceló al profeta y comenzó a tratar con dureza a parte de su propio pueblo. Qué contraste con David. David cayó mucho más profundo, pero cuando Natán lo confrontó, respondió, he pecado contra el Señor. Y de ese arrepentimiento nació el Salmo 51. Asa, en cambio, prefirió defender su decisión antes que examinar su corazón.
Muy pocas personas dejan de seguir a Dios de un día para otro. Primero dejan de consultarlo, después empiezan a confiar más en su experiencia que en Dios. Y ahí, casi sin darse cuenta, el agua empieza a dejar de fluir. Tercer punto, nunca dejes de buscar a Dios. Al final de su vida, Asa enfermó gravemente de los pies y el cronista hace una observación que duele más que la enfermedad. En su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. No malinterpretemos este versículo. La Biblia no está diciendo que sea malo acudir a un médico. De hecho, Lucas, quien escribió uno de los evangelios y el libro de Hechos, era médico. El problema no eran los médicos, el problema era que Asa había aprendido a vivir sin consultar primero a Dios. Buscó ayuda horizontal, pero había dejado de mirar hacia arriba. Soren Kierkegaard fue un filósofo danés del siglo XIX. Vivía en un país donde prácticamente todos decían ser cristianos. No porque todos hubieran buscado personalmente a Dios, sino porque había nacido en una nación oficialmente cristiana. Él veía un peligro. Las personas conservaban la religión, pero habían dejado de depender realmente de Dios. Por eso escribió que la desesperación más profunda no siempre consiste en perderlo todo. A veces consiste en convencerse de que uno puede sostener su propia vida sin Dios. Creo que eso fue exactamente lo que comenzó a pasarle a Asa. No dejó de creer que Dios existía, no abandonó el templo, no empezó a adorar a Baal, simplemente dejó de buscar al Señor antes de tomar decisiones. John Bunyan escribió El progreso del peregrino mientras estaba preso por predicar acerca de Jesús. En la historia, Cristiano lleva mucho tiempo caminando hacia la ciudad celestial. Ya sobrevivió gigantes, persecuciones, enemigos que parecían imposibles, pero Bunyan muestra que uno de los momentos más peligrosos del viaje llega cuando el peregrino empieza a sentirse seguro, cuando baja la guardia. Porque cuando baja la guardia, los desvíos pequeños dejan de parecer peligrosos y casi sin darse cuenta empieza a alejarse del camino. Así terminó Asa. Y entonces pensé otra vez en aquellas cabezas de riego. Las tres tenían el mismo síntoma, pero ninguna tenía el mismo problema. Quizás hoy tú también sientes que algo dejó de fluir entre Dios y tú, pero no todos dejamos de buscarlo por la misma razón. Algunos porque una raíz fue creciendo durante años, como el orgullo, la autosuficiencia o un resentimiento que nunca enfrentaron. Otros simplemente necesitan un ajuste. Han seguido haciendo las mismas cosas, pero dejaron de buscar a Dios como antes. Y otros tienen un caracol, entre comillas, algo pequeño, algo que parecía insignificante, pero que lleva tiempo bloqueando el flujo. Solo Dios sabe cuál es la verdadera causa, y precisamente por eso Él sabe exactamente cómo restaurarla. La Biblia resume 41 años del reinado de Asa con una frase que debería hacernos reflexionar. No buscó al Señor. Que esa nunca sea la frase que describa el final de nuestra vida. Oremos. Señor, gracias porque todavía nos invitas a buscarte. Muéstranos qué está impidiendo que nuestra relación contigo fluya como antes. Guárdanos de confiar más en nuestra experiencia que en tu dirección. Enséñanos a buscarte antes que nuestras propias respuestas. Y permite que cuando termine nuestra vida nunca pueda decirse de nosotros, dejó de buscar al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sigues buscando a Dios antes de tomar tus decisiones o hace tiempo que empezaste a confiar más en tu experiencia que en Él? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.